y la sublingual bien ubicada por debajo de la lengua, como el nombre lo indica. Bueno, nada, esto es simplemente para que tengan presente cómo son los drenantes que tienen estas glándulas, sobre todo la carótida, que es la que nos va a preocupar porque es la que más asientan las lesiones, con su conducto de drenaje, como el conducto externo, que drena a la altura del segundo molar superior. Resultado de una vista en la anatomía. Si hay algo que no entienden, algún término que no entienden, me avisan y explicamos. Bien, arrancamos entonces. Como todos los tejidos, podemos dividirlos en dos grandes grupos de las patologías. Por un lado, lo que es claramente inflamatorio y por el otro lado, lo tumoral. Entonces, en esta primera parte vamos a ver lo inflamatorio y, de modo así general, las características de lo que es esta patología tumoral. Sobre todo encarado hacia la clínica, para que ustedes cuando tengan un paciente sentado frente a ustedes sepan orientarse frente a qué patología podría potencialidad tener un paciente con el examen clínico simplemente. Después de ahí vamos a hacer un pequeño break y volvemos, y ahí sí les doy en detalle los tumores benignos y malignos que pueden esperar encontrar en la glándula salivar. Entonces, arrancando con lo inflamatorio, para las glándulas salivales se denomina este cuadro adenitis. No confundan con adenitis solamente, que se refiere a la inflamación de otra cosa, con los ganglios linfáticos. Entonces, para hacer pura y exclusivamente referencia a una glándula salival, se le pone este término inicial que hace referencia a la glándula salival. Bueno, las dividimos en dos grandes grupos: procesos inflamatorios agudos y crónicos, como ya estudiaron en las generalidades de procesos inflamatorios. ¿Y qué se ve? Dentro de lo agudo es muy frecuente lo infeccioso, sobre todo lo viral, pero también lo bacteriano. Y dentro de lo crónico, a la patología inflamatoria la podemos dividir en dos grupos: en las inespecíficas y las meramente específicas, es decir, porque tienen una forma de cursada especial por el germen. Y acá sí entra lo que sería la tuberculosis, la sífilis y la actinomia. Este teórico está encarado a que ustedes por lo menos se lleven bien presentes las características de la patología más frecuente, con la que se van a encontrar a diario en el consultorio. Van a ver, yo les voy a aclarar cuando veamos tumores, sobre todo, que hay tumores que son infrecuentes. O sea, es importante que los tengan presentes, pero no es que necesiten el detalle de esos tumores, pero sí, en ese sentido, saber el detalle del tumor, de los tumores más frecuentes, porque es con lo que se van a encontrar a diario. Bien, entonces, patología inflamatoria aguda, la parotiditis biliar, o clásicamente conocida como paperas. Bien, es una enfermedad viral causada por un virus ARN, que es de la familia de los paramyxomas. Fíjense, puede dar inflamación de un lado, o sea, de una de las glándulas o de las dos. En general, como la mayoría de las patologías virales, es autolimitada, es decir, se resuelve después de unos días hacia la curación. Y si bien las glándulas parótidas son las más frecuentemente afectadas, hay otros órganos que pueden afectarse en el curso de esta enfermedad. Por ejemplo, el sistema nervioso central. Por ejemplo, los testículos, los ovarios, en la mujer, el páncreas. O sea, es una enfermedad a tener muy presente porque la afección de esos órganos puede dejar secuelas. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Vía respiratoria. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar frente a una persona que está incubando, que está iniciando el cuadro, y por el hecho de hablar con la persona a través de las gotitas de flujo, alcanza la vía respiratoria
y de esa forma yo me contagio. Obviamente, saliva, compartir un mate, por ejemplo. Y los fomites. Fomites se les llama, ¿se acuerdan en pandemia cómo nos recalcaban que teníamos que lavarnos las manos a cada rato? Justamente por esto, porque una persona que está enferma, en el descuido, porque se entiende que tampoco puede estar lavándose las manos cada 10 segundos, que se lo estornuda, se toca la boca y toca algo. Entonces deja gérmenes en la superficie que tocó. Bueno, a ese objeto que está contaminado se le llama fomito. Entonces esa es la otra forma de contagio. ¿Cuándo nos va a contagiar esa persona? Y desde unos 2 días antes aproximadamente del inicio de los síntomas hasta una semana después. Bien, una vez que el virus entró en el organismo, ¿dónde va a ir a replicarse? Bueno, justamente en las glándulas salivales, como dijimos también, puede hacerlo en los testículos, en páncreas, en ovarios, en las glándulas mamarias y el sistema nervioso central. Si nos vamos específicamente a las glándulas, ¿qué vamos a encontrar desde lo que es la microscopía? ¿Qué voy a encontrar cuando miro el microscopio? Bueno, un infiltrado inflamatorio, porque obviamente es una enfermedad inflamatoria, de células mononucleares, es decir, que los núcleos son linfocitos. ¿Y cómo se van a disponer esos linfocitos en el tejido? Rodeando los vasos, por eso son perivasculares, o en el intersticio, es decir, entre los espacios que quedan entre las células epiteliales. Además podemos encontrar hemorragia, es decir, glóbulos rojos que están fuera de su lugar, es decir, dentro de los vasos, y edema. Todos signos de inflamación. Pero fíjense esto también. Hay necrosis. En el curso de esta enfermedad se necrosan, mueren células. Células epiteliales, tanto de los acinos, que es decir, de las luces donde se va a producir la saliva habitualmente, como de los conductos, las células que tapizan los conductos que hacen que llegue la saliva a la cavidad oral. Todas esas células se necrosan. Bien, esto mismo obviamente puede presentarse en los otros órganos que puedan verse afectados por la enfermedad. Bien, ¿y qué complicaciones dentro de las varias que puede tener esta enfermedad vamos a tener como las más frecuentes? Meningitis y la inflamación testicular, que en medicina se denomina orquitis. ¿Cuándo son de esperar esas complicaciones? Fíjense, 1 a 2 semanas después de que se inflamó la parótida. Por eso vieron que en general se dice cuando un niño o niña tiene esta enfermedad, bueno, que tiene que estar en reposo porque le puede bajar la enfermedad. No baja, es que en el contexto de la enfermedad se pueden afectar otros órganos. Bueno, y obviamente, ¿cuáles serían los peligros? Meningitis, es una enfermedad complicada. Recuerden que las meninges son las membranas que revisten el cerebro. Si bien esa es la complicación más frecuente dentro del sistema nervioso central, también pueden haber encefalitis, directamente se afecta el cerebro. Fíjense, la orquitis, es decir, la inflamación del testículo, puede como secuela dejar infertilidad. No son detalles menores, por eso la importancia del reposo durante este cuadro. Así como se inflama el testículo, se puede inflamar el ovario, por eso hablamos de ovaritis, pancreatitis, y bueno, como consecuencia de la afección del sistema nervioso, podemos tener pérdida de audición, como una secuela, por ejemplo. Y si estamos forzando un embarazo, el riesgo de un aborto. Bueno, como muchas infecciones virales, nuestra regla que de síntomas a veces puede cursar en forma asintomática, estreñimiento, fiebre, pérdida de peso, eso significa la anorexia. Y lo notorio, lo que nos va a hacer, porque con todos esos síntomas uno dice, bueno, está engripado, pero lo que nos va a llevar hacia dónde, qué es lo que está disparando todo esto, es esto. Que es fácil de evaluar porque uno mira la cara de la persona y se da cuenta. El aumento del volumen y la dureza
a la palpación de las glándulas parótidas. Que como dijimos, la afección puede ser de un lado o los dos a la vez. Bien. Fíjense, de manera esquemática acá tenemos la foto de una persona con un tamaño normal en la glándula y fíjense que con el crecimiento esta glándula avanza en sentido distal y va a provocar pérdida de ángulos. El clásico ángulo mandibular se pierde porque todo está dematizado, está más de inflamado. ¿Qué va a referir el paciente? Y puede decir que le duele el oído. Y lo más importante de esto, que orienta muy especialmente a la patología, la dificultad que tiene con esto para comer, para deglutir, para hablar. Todo lo que vaya a estimular la secreción de la glándula le va a generar dolor. Bueno, si ustedes le piden a la persona que abra la boca y buscan el orificio de salida de la glándula menstrual segundo molar superior, van a ver que está inflamado, va a estar rojo ese orificio. ¿Cómo diagnosticamos esto? La clínica es soberana, no hace falta llegar a todo esto, pero si uno quiere ponerlo en evidencia, hacemos a través del laboratorio el diagnóstico demostrando la ARN viral a través de estas técnicas de acción de la polimerasa o análisis serológico. Es muy fácil, con un hisopo obtenemos la muestra del exudado. Vamos específicamente a la altura del conducto de la salida del conducto externo y obtenemos material de esa secreción. Bueno, acá, para que lo vean, ven ese puntito ahí. Bueno, es justamente la salida de esa secreción, que no debería ser de ese color, debe ser cristalina, como la salida. Bueno, acá, eso por un lado, lo que es parotitis urleana o paperas comúnmente conocida. ¿Alguna duda respecto a ese cuadro? Bien. Esa sería una forma de inflamación específica por un virus, que yo les diría la más frecuente. Pero también podemos tener infecciones por bacterias. Y acá las denominamos pseudoartritis bacterianas inespecíficas, porque usan todas con un cuadro similar. ¿Dónde dentro de todo el conjunto de glándulas que tenemos? ¿Dónde es más común verlas? En la submandibular. Generalmente asociado a esto, a la formación de un cálculo, que va a generar obstrucción al drenaje. Y como todo órgano que tenga una obstrucción al drenaje, al no drenar, el contenido se empieza a infectar. ¿Qué tipo de gérmenes más comúnmente están infectados? Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans. Y bueno, acá simplemente hablar de todo lo que va a favorecer al desarrollo de este cuadro. Básicamente todo lo que pueda llevar a una disminución en la secreción de la glándula. Obviamente la deshidratación incluida. Pero por dar un ejemplo, no es lo habitual porque esto es momentáneo, pero fíjense ustedes, vamos a ver una enfermedad enseguida más que cursa con sequedad de la boca, que es la enfermedad de Sjögren. Y si ustedes, esos pacientes, encima que ya tienen sus defensas así alteradas porque tienen poca secreción, añaden fármacos, por ejemplo, hay muchos fármacos que dentro de los efectos adversos disminuyen la secreción de las glándulas, entonces tenemos el caldo de cultivo para el desarrollo de esto. Bien, entonces, ¿qué vemos? No digamos, jamás se llega al estudio microscópico de estas patologías. Son cuadros clínicos que se resuelven con la clínica y que responden a la medicación. Tendría que ser algo excepcional o por gérmenes específicos que nos obliguen a llegar hasta una biopsia. Pero en general esto no termina biopsiándose, es como las neumonías. Las neumonías no se biopsian en la práctica. La única forma de llegar a una biopsia con neumonía es una autopsia. Bien. ¿Qué veríamos en una ciudadanía
la inflamación. Hay inflamación aguda, es decir, vamos a encontrar una inflamación aguda neutrófica. Más todos los cambios, el edema, la congestión. Bien. Entonces encontramos una inflamación aguda específica en el intersticio y esto que podemos tener es la necrosis supurativa. Obviamente más comúnmente asociada a estos gérmenes piógenes, ¿sí? Estos que tenían capacidad de producir pus. Bien, esa es básicamente la patología inflamatoria que vamos a ver respecto a las glándulas celulares. Fíjense la importancia, como hemos desarrollado la papera, que es la más comúnmente vista. ¿Dudas? Bueno, ahora vamos a pasar a dos tipos de patologías relativamente frecuentes de ver, que las preguntamos en los exámenes y muchas veces las confunden, que son el mucocele y la glándula. Si yo tengo que hacer una comparación de las dos, tengo que decir que el mucocele siempre es mucho más frecuente que la glándula. ¿Y qué es lo que es el mucocele? Que les quede bien grabado eso porque alguien está en la falla. El mucocele siempre, por definición, es un pseudoquiste. No es un quiste, es un pseudoquiste. En cambio, la glándula es un quiste. ¿Por qué se produce el mucocele? Que es lo que les acabo de decir, lo más frecuente de dar. Es debido a rupturas en los conductos de drenaje de las glándulas, por microtraumas generalmente. Entonces, ¿qué sucede? La saliva, que habitualmente se está produciendo en la glándula, en vez de salir a la cavidad oral, se filtra. Se rompió el conductito, se filtra al tejido vecino. Entonces, sale hacia el tejido conectivo estromal y provoca, obviamente, una respuesta inflamatoria. Es lo que vamos a ver en la micro. Fíjense, en pseudoquiste, es decir, no tenemos en la cavidad revestida por epitelio, no la tenemos. Simplemente lo que vamos a ver es que hay mucina, un moco, dentro de lo que aparenta ser un quiste, y rodeando células inflamatorias y tejido de granulación o tejido fibroso. Eso es lo que vamos a ver en el mucocele. La clínica la habrán visto. Calculo que alguna vez habrá tenido un pequeño mucocele. Son frecuentes de ver en el labio inferior. Molestan, no provocan glándulas, pero molestan porque justamente hay distensión del tejido, producto de esa saliva que no encuentra el drenaje hacia la cavidad oral. ¿Con qué lo comparaban? Y si nosotros estimulamos la producción porque de golpe comemos algo, podemos notar que moleste más porque justamente estamos estimulando a la glándula a que produzca más saliva y más contenido sale fuera. Bien, entonces, queda claro lo del mucocele, Bien. La glándula se origina en la glándula sublingual. Y a diferencia del mucocele, que dijimos que responde a traumatismos, responde esta a la obstrucción del conducto, facilitado por la ubicación anatómica. Ustedes imagínense que tenemos esta glándula acá, los conductitos tienen salida hacia están, diríamos, casi verticalizados, tienen salida a la cavidad, pero el drenaje se hace, digamos, contragradiente en relación a la fuerza de la gravedad. Entonces, es más frecuente dentro del grupo de glándulas que tenemos que la obstrucción se produzca en esta glándula, no es azarosa, tiene esa explicación. Por la disposición anatómica que tiene y cómo están orientados los conductos de drenaje. Bueno, se le puso el nombre de glándula justamente porque semeja a la panza de una rana, digamos. Fíjense cómo se levanta ahí, ustedes van a ver el piso que desplaza un poco la lengua. Pero bueno, cuando ustedes vean, fíjense, se obstruye el conducto de vuelta, empieza a
queda contenida en la misma luz glandular. Por eso cuando nosotros hagamos un examen microscópico, vamos a ver que la saliva está contenida en una cavidad que está tapizada por epitelio. Por eso esto es una lesión quística y la otra es una pseudoquistis. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a la cialolitiasis. Cialo, nuevamente, glándulas salivales. Litiasis se refiere a los cálculos. Ese es el término médico para mencionar el dolor. Bueno, ¿dónde pueden encontrarse los cálculos? Y fíjense, tanto los ductos que transportan la saliva como el mismo parénquima donde se forma la saliva. ¿Dónde es más frecuente verlo? En la submaxilar. La obstrucción que generan estos cálculos puede ser total o parcial. Y volvemos a lo mismo. Las causas que facilitan esto, la deshidratación, los postoperatorios, ciertas drogas que nos favorecen la escasa secreción en la boca. Obviamente, si se obstruyen y generan dificultad para el drenaje, al ir acumulándose la secreción, van a ir provocando dolor, tensión, dolores cólicos, sobre todo cuando estamos forzando a la glándula a producir más saliva en el curso de la masticación o al intentar comer. ¿Qué complicaciones? Obviamente, la inflamación de la glándula, con la consecuente infección, el desarrollo de abscesos, de fístulas y hasta la atrofia. Si no se resuelve esa obstrucción en un corto plazo de tiempo, la tensión que llega a provocar esa cantidad de líquido retenido va atrofiando el órgano. Bien, y ahora esta es otra enfermedad muy preguntada en los exámenes. Bastante frecuente de ver. Es una enfermedad inmunológica, específicamente autoinmune. Es la enfermedad de Sjögren. Es una enfermedad crónica importante de origen inmunológico, es decir, autoinmune, que se expresa acá en las glándulas salivales y que nos va a dar sequedad en la boca. Sequedad extrema, es lo que se denomina serostomía en la boca. Pero también no solo afecta a las glándulas salivales, sino también las lacrimales. Entonces estas personas también van a tener lo que se denomina queratoconjuntivitis seca. Son personas que van a necesitar constantemente de acordarse de bebidas, porque en un momento que no pueden ni siquiera articular la palabra de la sequedad que tienen, y asistirse con lágrimas artificiales, porque todo esto trae una serie de complicaciones, la inflamación, las infecciones, hasta las úlceras en las córneas. Bueno, esta enfermedad puede presentarse de manera primaria o secundaria. ¿Qué significa eso? Es decir, primaria cuando se presenta sin el antecedente de ninguna otra patología. Debuta así como una enfermedad que no responde a otra causa. Y la otra forma de expresarse es la secundaria. Es decir, está en relación a otra patología previa, en general autoinmune también. Y ahí podemos verla asociada a distintas enfermedades, artritis reumatoidea, es decir, el paciente relata que hace años tiene una artritis reumatoidea o lupus, todas estas enfermedades autoinmunes, y de golpe empieza con sequedad en la boca, en los ojos. Bueno, eso se le llama Sjögren secundaria. Está en relación a una enfermedad autoinmune que ya estaba instalada. Bien. Bueno, obviamente para diagnosticar esta enfermedad se apoya uno en la detección de estos autoanticuerpos que se detectan por el examen de sangre. Y en ese sentido tenemos varias determinaciones. Los pacientes van a tener lo que se llama factor reumatoideo positivo en sangre, o los anticuerpos antinúcleo, o estos marcadores que son específicos para esta enfermedad, son los llamados anticuerpos anti-RO y anti-LA. Lo importante de todo esto es que
esta enfermedad, como les dije, es crónica y no va a curar. Entonces el paciente se tiene que sostener con medidas de apoyo para aliviar todas esas secuelas. Pero el riesgo, el problema de esto es que el tejido se infiltra de linfocitos, ¿no? Se ve afectado por un infiltrado inflamatorio y eso sostenido en el tiempo con los años puede llevar al desarrollo de linfomas. Eso es lo importante. Son pacientes que hay que tenerlos controlados porque después de unos años pueden desarrollar linfomas. Bien, entonces, si yo hago el examen microscópico de estas patologías, a una biopsia de las glándulas salivares, ¿qué veo? Infiltrado inflamatorio linfocitario. Bueno, ¿qué tipos de linfocitos son? Son T colaboradores, CD4, algunos B. Eso al detalle no me interesa. Sí me interesa que sepan que una enfermedad inflamatoria no curable, autoinmune y que conlleva el riesgo de desarrollo de una neoplasia. Y bueno, obviamente lentamente se va destruyendo el parénquima glandular. Por lo tanto, se destruye, se produce mucha fibrosis y terminamos en la atrofia de la glándula. Bueno, ¿todo hasta ahí bien? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Quedan muchas hojas? Para sabernos en el... Sí, quedan bastante. Ahora les voy a hablar entonces de las generalidades de tumores. Para que después, bueno, hacemos el revés y nos metemos específicamente en el distintos tipos de tumores. Sepan ustedes que generalmente los tumores, encontrarle un tumor en las glándulas salivales no es de lo más frecuente, pero hay. Fíjense la frecuencia, 3%. Los tipos histológicos que podemos encontrar son muy variables. Me encantó un por ciento verlas. La causa precisa del por qué una glándula termina en un tumor no se sabe, pero para algunos tipos tumorales sí se ha visto asociación con factores particulares. Se ha visto asociación incluso con ciertos grupos raciales o con exposición a radiación, gente que tenga exposición a radiación. La edad media en que estos tumores se presentan es de los 45 años. Pero esto es importante, y esto es lo que ustedes tienen que quedarse grabados. La mayoría de los tumores son benignos. Generalmente los van a ver como una masa que no da síntomas de nada y que en el relato el paciente les va a decir que hace tiempo que lo tienen, años a veces. Por eso la larga evolución y el lento crecimiento. Van de a poco creciendo. Ahora, ¿qué nos tiene que hacer abrir los ojos? Esto. De golpe, esa lesión que venía creciendo de a poco, crece rápido, cursa con parálisis facial. De golpe, la persona venía moviendo su cara bien